Bienvenidos a Conexión desde el Corazón con Nubia Luz Valencia, educadora con formación en lenguaje y comunicación, maestrante en psicopedagogía. Conexión desde el Corazón. Porque hay cosas del corazón que influyen en el espíritu. Queridos amigos de Conexión desde el Corazón, queremos extenderles una cordial y sincera bienvenida a todos y a cada uno de ustedes. Y hoy con un programa maravilloso, interesante para los padres. Bienvenida, Nubia. ¿Y qué es lo que tenemos para esta entrega? Muchas gracias, Jonan. Buenas a todos. Es un placer para mí hoy presentarles un nuevo programa. Durante los programas anteriores habíamos hecho énfasis sobre la responsabilidad de los padres, la necesidad de los hijos, pero hoy vamos a tener un mensaje lleno de esperanza para todos los padres que nos ven, para todas las familias que nos siguen. Es un mensaje cargado de mucha espiritualidad y de mucha fe para cada una de las familias. Entonces vamos a traerles un invitado muy especial, en breve lo estaremos presentando. Bueno, tenemos entonces muchas expectativas para el programa de hoy, que es fin de temporada, de esta temporada de profundización en la familia. Quédense con nosotros. Conexión desde el Corazón. Porque hay cosas del corazón que influyen en el espíritu. Como les había prometido, tenemos hoy un invitado muy especial. Es el pastor Over Peña. Pastor, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, profe Nubia. Un placer estar en este programa desde el corazón, ¿verdad? Conexión desde el Corazón, una bendición. Y saludos para cada uno de ustedes que nos están escuchando y viendo en esta tarde. Bueno, muchas gracias, pastor. Sabemos que va a traer un mensaje de esperanza y lleno de espiritualidad para los padres en esta tarde. Conexión desde el Corazón. Porque hay cosas del corazón que influyen en el espíritu. Gracias al programa y a la profe por habernos invitado en esta tarde. Y como ya yo lo había anunciado, tenemos el tema para hoy. Para ello hemos trazado una pregunta, y es: ¿qué esperanza hay para los padres que conocen a Jesús, llegan ya con sus hijos adultos, y de pronto en el corazón de ellos, cuando conocen este mensaje de salvación y ver que sus hijos están grandes, quizá empieza la preocupación? Entonces la pregunta más plena es esa, ¿verdad? ¿Qué esperanza hay para estos padres que han conocido el Evangelio, han conocido a un Dios Salvador, pero ya sus hijos están grandes y quizá aún estén en su casa, pero ya son un poco adultos? Entonces, cuando hablamos de esperanza de Dios para el ser humano, para nosotros, la respuesta es que para todos los seres humanos Dios tiene esperanza. Hay esperanza. Yo creo que una de las grandes preocupaciones de todo padre, de toda madre, es que sus hijos, independientemente a la fe que profesen, a la religión que tengan, ellos quieren que sus hijos estén caminando con ellos en esa dirección de conocer a Jesús, de hacer de Él el Salvador, saber que están los principios, los valores, ese estilo de vida totalmente diferente a como la sociedad actualmente lo vive. Entonces, quizá haya padres que estén preocupados por esa parte, ¿verdad? ¿Cómo yo hago para que mi hijo esté conmigo? Ya él tiene 15 años, tiene 20, no quiere venir conmigo a la iglesia. Entonces, para ello, yo debo decirle a los padres que nos escuchan, que nos ven, que la Biblia tiene muchas promesas. En la Biblia encontramos muchos elementos que nos van a ayudar como padres para esa área. Yo sé que el anhelo de todo papá es que su hijo esté caminando igual que él. Vamos a ver mejor entonces qué nos dice la Biblia a nosotros acerca de eso. Para ello yo les voy a mencionar 4 versículos de la Biblia que son promesas, que son mensajes que nos ayudan en la dirección de lo que estamos mencionando. Para iniciar vamos a mencionar un texto que aparece en el libro de Hechos en el capítulo 16, el verso 31. Esa historia allí está contextualizada en la vida de 2 hombres que era Pablo, y fueron llevados a la cárcel. Ellos están allí cantando a medianoche, sucede algo inesperado como un terremoto,
Le estoy contextualizando el versículo 31. Y dice que después del terremoto, el carcelero de allí, de Filipo, donde estaban, muy apresurado, pidió luces, se quería como matar, echar sobre su espada. Pablo le dice, no, todos estamos aquí, tranquilo. Cuando él se encuentra con Pablo y Silas, que están allí en la cárcel, él lo primero que hace, le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo viene y le dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Esta para mí es una de las grandes promesas para ese padre de familia, para nosotros aún como padre de familia, como cristianos, que deberíamos puntualizar. Y quiero sacar de ahí, de ese versículo, algunos elementos. Lo primero que Dios anhela y desea es que el ser humano crea. Llama la atención porque el versículo dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo. Lo que más anhela Dios es salvar al ser humano. Lo que más Dios desea es que el ser humano sea salvado, independientemente a que tenga hijos, que sea soltero, que estén pequeños, que estén grandes, que sean adultos, libres. Dios lo quiere salvar. Pero si revisamos el pasaje, encontramos que el carcelero de Filipo tiene una familia, tiene una esposa, tiene unos hijos. Y él como padre no era un cristiano creyente, profeso quizá. Por eso él se acerca y le dice, mira, ¿yo qué debo hacer? Pablo le dice, bueno, tienes que creer en el Señor Jesús. ¿Y qué sigue? Bueno, Pablo le explica algo más y la historia dice que ellos al final se bautizaron, él y toda su familia. La promesa aquí es muy sencilla. De pronto el padre que me escucha, que está preocupado porque él encontró a Jesús como su Salvador, ya lleva tiempo, quizás 5 años, 10 años, y ve que sus hijos no le prestan como que mucha atención. Lo primero que debe comprender él es que si Dios permitió, si Dios pudo por su gracia, por su amor y misericordia, que él como padre y su señora esposa como madre creyeran en él, la esperanza que deben guardar en su corazón es que así como ellos creyeron y han hecho de Dios su Salvador, sus hijos también lo van a hacer. Ahora, ¿cuál es la tarea de él como papá, de ella como mamá, para que eso se dé? Bueno, deben orar mucho, interceder mucho por sus hijos. Hay un elemento en el versículo que dice, y serás salvo tú. Aunque la fe y el ser salvado de ese versículo es individual y singular, no es pasiva, es activa. Porque de una vez el versículo termina diciendo, y serás salvo tú y tu casa. Qué bueno que los padres que nos están escuchando, que nos están viendo, se aferren a esa promesa, a esa esperanza. Si ya yo creí en Dios como mi Salvador, si ya yo lo he aceptado a Él como mi Salvador, ya Dios me está salvando, ya Dios me ha salvado. Y no solo eso, sino que Dios me promete a mí que yo soy salvo y que los que están en mi casa también serán salvos. El contexto casa implica ahí la familia, el núcleo familiar. Y si hay algún padre que de pronto está desesperado, preocupado, al ver que su hijo no quiere ceder, siga orando, siga esperando, para que así también le ayude mejor a salvar a sus hijos. Ahora miremos otro elemento en la Biblia. El versículo conocido como el corazón del Evangelio. En Juan 3:16 encontramos a el mismo Jesús narrando ese versículo, ¿verdad? Diciendo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vemos que el mensaje parece ser el mismo.
lleva otros ingredientes como es el amor. Aquí encontramos a un Dios lleno de amor, ofreciendo la salvación no solo a padres, no solamente a un padre o a una madre. El versículo dice que Dios amó al mundo para que todo aquel que en él cree. La frase clave es creer. El carcelero de Filipo, Pablo le dice, cree. El Padre a través de Jesús en Juan 3:16 dice, para que todo el que cree. En conclusión, debemos aceptar que el amor, la gracia, la misericordia de Dios es dada para toda la raza humana. El elemento allí clave es creer. Así que sigo invitando a este padre, a esa madre, a esa familia que han hecho de Jesús su Salvador. Créame que Dios también ama a su Hijo, está pendiente de su Hijo. Así como ha permitido que a través del Espíritu Santo usted haya creído, le aseguro, estoy convencido que esa obra de amor, esa obra de gracia, de misericordia, de redención, para sus hijos es igual. Tanto así que dio a Jesús. Y Jesús ama al Padre, Jesús ama a la Madre, Jesús ama al Hijo. Quizá haya un padre preocupado porque ve que su hijo aún pueda estar en caminos equivocados. Hoy día hay muchos caminos equivocados. De pronto alguien está sufriendo porque su hijo está en la droga y él ve que aunque ora al Señor, no ve salida. Bueno, el versículo dice que Dios amó tanto al mundo. Y también podríamos decir, Dios amó a ese hijo y sigue amando a ese hijo. Para que él también se dé cuenta que así como Dios está salvando a su padre, ese hijo también se pueda salvar. Así que padres, Dios amó a este mundo y Dios amó a nuestros hijos, ama a nuestros hijos, no importa cómo estén. De pronto hay alguna madre desesperada. Yo precisamente anoche hablaba con una madre de nuestra denominación. Su hija se le creció, actualmente tiene 19 años y parece ser que su hija ya no quiere estar en la iglesia, aunque ese es otro contexto, pero vemos allí una madre sufriendo. Su hija iba a viajar y yo le decía, mira, colócale en su maleta la Biblia. Y ella decía, no, pastor, eso es lo último que ella haría. Y yo le dije, aunque sea en la parte de abajo, colóquesela allí. Algún testimonio contaremos algún día. Saben, padres, no perdamos de vista a nuestros hijos. Creamos, sigamos creyendo. Hay mucha esperanza para nuestros hijos mientras vivan. Eso debe estar bien claro. Siguiendo con esta línea de amor, del tema de Dios, el Padre, amante, amoroso para nosotros, hay una cita más que sería la tercera. En el libro de Jeremías capítulo 31, verso 3. Ese versículo dice, con amor eterno te he amado, por tanto te he prolongado mi misericordia. Miren, hay algo que nosotros debemos tener bien definido. Dios no ama a los padres porque son padres. Dios nos ama a nosotros antes de ser padres. Dios ama a la raza humana mucho, mucho antes. Cuando usted era un niño, Dios lo amaba. Cuando crecimos, Dios nos ama. Cuando llegamos a esta etapa de la vida, como es la familia, el matrimonio, Dios nos sigue amando. Cuando nuestros hijos nacen, Dios los sigue amando. Dios no nos ama cuando nos encontramos con Él. Dios no nos ama cuando le aceptamos a Él como nuestro Salvador. Dios nos ama desde la eternidad. Mire, antes que existieran todos estos medios, antes que existiera el planeta aún, antes que existiera la naturaleza que nos rodea, ya Dios nos amaba. Así que, padre, usted que de pronto está un tanto preocupado, debo decirle que el amor de Dios hacia nuestros hijos, hacia sus hijos, no es un amor de ayer, de hoy, es un amor eterno. Pero ahí hay algo que nosotros debemos también tener en cuenta.
Dios nos ama eternamente, pero Dios también anhela salvarme. Y yo quisiera que usted no confundiera el amor de Dios y la salvación. Porque de pronto puede haber un padre que diga, bueno, como Dios me ama a mí y Dios me ama a mí, Dios va a salvar a mi hijo. El amor de Dios es algo totalmente diferente a la salvación. Van ligados, pero son diferentes. El hecho de que Dios ame a su hijo, eso no significa que si su hijo nunca decidiere, nunca tomare la determinación de hacer de Dios su salvador, Dios no lo podría salvar. No porque a Dios le quede grande salvarlo, sino porque Él nunca quiso, nunca puso en práctica ese don poderoso que Dios nos ha dado, como es el poder elegir. Así que los hijos también les invitamos para que hagan de Dios su salvador y decidan, elijan. Dios nos ama, pero Dios no nos salva si nosotros no decidimos a que Él nos salve. De pronto, quizá para algún padre se siente incómodo con este pedacito, pero debe comprender que Dios salva al ser humano, eso es verdad. Pero el ser humano debe hacer de Dios su salvador. Eso se llama libre albedrío, se llama decisión. Lo último que queremos revisar en esta tarde a manera de esperanza y promesa, y yo creo que es una de las extraordinarias promesas que encontramos, está en el último libro del Antiguo Testamento. Es el libro de Malaquías, en el capítulo 4, los versos 4 y 5. Allí encontramos el mensaje dado por el profeta, y él menciona a Juan el Bautista. Y el mensaje de Juan el Bautista, predicado por el profeta Malaquías, dice el verso 5 que ese mensaje, el evangelio, hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. La gracia de Dios que ese padre ha recibido, la misericordia de Dios, el amor de Dios que ese padre, esa madre han recibido, Dios puede hacer en su infinito amor y en su infinita misericordia, hacer que sus hijos regresen. De pronto alguien diría, pastor, ¿regresen de dónde si ellos nunca han estado? Regresen al amor del Padre, el Padre eterno, Dios nuestro Padre. Así que lo que Dios anhela realmente, lo que Dios más desea, es que padres, hijos, solteros, casados, viudas, separados, huérfanos, todos al recibir el mensaje de salvación, el mensaje de las buenas nuevas, las buenas noticias de salvación, ese mensaje haga que el corazón del ser humano, independientemente de que sea un hijo, que sea un padre, vuelva a Dios. Así que, querido padre, volviendo a la pregunta final, resumiendo todo lo que hemos dicho en este momento, ¿hay esperanza para los padres que conocieron a Jesús, pero que sus hijos quizá no lo han conocido? La respuesta es que hay mucha esperanza, demasiada esperanza. Que Dios permita que sus hijos acepten, hagan de Él su Salvador. Y a usted como padre, como madre, le dejo solo 3 cosas. Crea en el Señor Jesús, ore al Señor Jesús por sus hijos y espere que el Dios Todopoderoso salvará al Padre, salvará a la madre y por su misericordia y amor también salvará a sus hijos. Así como se lo prometió a aquel hombre en la cárcel, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Dios te bendiga. Conexión desde el corazón. Porque hay cosas del corazón que influyen en el espíritu. Qué mensaje tan bonito y alentador nos ha traído el pastor Over en este momento. Para las familias, cualquier situación que se esté viviendo, ya sabemos que el amor de Dios puede ayudarnos en cada una de las situaciones especiales o difíciles que tengamos en el contexto del hogar, con nuestros hijos, como padres. Y yo sé que muchos padres decían, qué responsabilidad tan grande la que llevamos, somos seres humanos, nos equivocamos, pero hoy tuvimos un mensaje lleno de esperanza. La esperanza es el amor de Dios y en Cristo Jesús nuestros hogares van a mejorar.
Estamos despedidos de este programa de Conexión desde el Corazón y nos estamos viendo en un nuevo programa. Muchísimas gracias por su atención. Conexión desde el Corazón. Porque hay cosas del corazón que influyen en el espíritu.